Los enlaces en este mosaico estarán activos al final del video con más información relevante al canal y al video que vas a ver. Si recuerdas, en el video anterior habíamos hablado de que podías calcular probabilidades básicamente de dos maneras, o usando el método de conteo, que es el más exacto, o usando el método de frecuencia relativa. Lo que sucede es que el método de conteo no siempre es viable, hay unas reglas de conteo dependiendo del caso, que irás aprendiendo poco a poco en este curso. En el método de conteo te hablé sobre el caso de los dados y las cartas, mientras que en el método de experiencia relativa te presenté el ejemplo de los pronósticos de lluvia, que es el que más comúnmente vemos en la televisión, y te hablé también de otros, hasta por ejemplo el caso de la probabilidad de que un paciente se pueda recuperar 100% de una enfermedad. Lo que te voy a explicar ahora es lo que hace posible la magia en probabilidad y estadística, es decir, la razón de que funcione tan bien y que tengamos tanta confianza en sus pronósticos. Bueno, en realidad no es magia, es matemática, pero explica el mundo de sus fenómenos muy bien. Eso de lo que estamos hablando es lo que se conoce como la ley de los números grandes. En algunos sitios lo vas a ver llamado por otros nombres. Yo lo he visto llamado como la ley de los grandes números, o también lo he visto como la ley de los promedios, etcétera, etcétera. Lo importante es que básicamente se trata de la misma cosa. Con la ley de los números grandes y como muchas cosas en estadística te vas a topar con definiciones que son ligeramente distintas dependiendo de cuál sea la filosofía del autor. Lo importante es que entiendas el fundamento, después te puedes enfocar en los detalles específicos de una y otra definición. Por ejemplo, esta es la definición que yo encontré en Google y básicamente lo que dice es que la ley de los números grandes es un principio de probabilidad de acuerdo al cual la frecuencia de eventos con la misma oportunidad de ocurrencia se nivela según aumenta el número de réplicas del experimento aleatorio. Es decir, el resultado acumulativo convergerá al teórico. Ahora, en palabras sencillas, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues mira, lo que eso quiere decir es que en un experimento aleatorio la probabilidad se convierte en la estadística. Y lo voy a repetir de nuevo para que lo internalices bien. En un experimento aleatorio, la probabilidad se convierte en la estadística. Ok, la mejor forma de entender esto es con una simulación. Y nuevamente vamos a recurrir a uno de los ejemplos más básicos, al ejemplo de los dados. ¿Por qué los dados? Bueno, porque es algo que todo el mundo conoce, todo el mundo tiene la experiencia de lo que es arrojar un dado y las caras que salen y demás. Por ejemplo, si tú tienes un dado normal de 6 caras y tú lo arrojas, lo que puede ocurrir es uno de estos 6 eventos. O la cara que queda hacia arriba puede ser uno o 2 o 3 o el 4 o el 5 o el 6. Como son 6 eventos posibles y cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ocurrir, quiere decir que la probabilidad de que la cara que quede hacia arriba sea uno es una de 6. Igual para el 2, para el 3 y así por el estilo. Quiere eso decir que si yo aquí en mi casa tomo un dado y lo tiro 6 veces, ¿quiere decir que cada uno de estos eventos va a ocurrir una vez? No, eso no es lo que va a pasar y por experiencia cada uno de nosotros sabe eso. Si tú haces el experimento en su casa y tiras el dado 6 veces, posiblemente el 2 salga 2 veces, el 3 2 veces y el 5 2 veces. Y puede que el 1, el 4 y el 6 no salgan ninguna vez. Inclusive puede pasar, aunque es muy poco probable, pero es posible, que las 6 veces salga cualquiera de estas caras y el resto no salga ni una sola vez. Todo eso es posible. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente quiere decir esta ley de los números grandes? Pues mira, lo que esa ley quiere decir es que si tú repites ese experimento de arrojar el dado muchas veces a largo plazo, la estadística va a ser que cada una de estas caras va a salir aproximadamente una sexta parte de las veces. O sea, la probabilidad termina convirtiéndose en la estadística. Y lo que tú te vas a preguntar es, bueno, ¿y cuántas veces es muchas veces?
Esa es la pregunta del millón de pesos. Y esa es una pregunta que yo no te puedo contestar, pero se puede contestar haciendo simulaciones, es decir, haciendo un proceso computadorizado que simule el arrojar el dado y vaya contabilizando eso. ¿Por qué vamos a recurrir a simulaciones? Bueno, porque el número de veces que hay que arrojar el dado para empezar a ver cómo la probabilidad se va convirtiendo en la estadística es extraordinariamente grande para poder hacerlo manualmente. Así que en este caso yo creé una simulación usando Excel. Es una simulación con ciertas limitaciones, pero ayuda a entender el punto. Recuerda, el fenómeno aleatorio no es tan simple de crear por medios artificiales. Aunque lo parezca, en realidad no es tan simple. Así que lo que vamos a usar es un método que se conoce como pseudo aleatorio. Así que digamos casi aleatorio, por decirlo de alguna manera, y es el que vamos a emplear usando Excel y Visual Basic for Applications. Primero que nada, permíteme demostrarte cómo funciona la simulación. Es una simulación en Excel. Entras aquí el número de corridas, o sea, el número de veces que deseas tirar el dado, y presionas Iniciar simulación. Lo que vas a ver es que en vivo se van computando las estadísticas, se van actualizando las gráficas y vas viendo aquí todos los resultados. Ahora, permíteme explicarte qué significa cada cosa que hay aquí. La cantidad de veces que deseo repetir el experimento, o sea, cuántas veces tiro el dado, se entra aquí en la casilla corridas. La casilla justo debajo, actual, va documentando el progreso del experimento. Estas dos casillas, la 1 y la 6, son los parámetros de control que representan los eventos posibles. En el caso de un dado, los eventos son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En esta tabla se documentan los resultados teóricos versus los experimentales. Nota que la tabla está dividida en dos partes. La sombreada en amarillo presenta la data en términos porcentuales, mientras que la de fondo blanco los presenta en términos absolutos. Esta línea de aquí arriba representa el espacio muestral de arrojar un dado. Es decir, los posibles eventos, en el caso de un dado, van desde 1 a 6, o sea, cara 1, cara 2, cara 3, y así por el estilo hasta la cara 6. Como te mencioné, cada una tiene una en 6 probabilidades de ocurrir, o el equivalente a un 16.7%, que es lo que ves en esta línea. La segunda línea muestra el resultado obtenido de la simulación y la tercera muestra la diferencia porcentual entre ambas usando como base el teórico. Por ejemplo, si yo corriera esto 96 veces para darle oportunidad de que cada una salga 16 veces, lo que vas a ver es que se supone que la cara 1 saliera un 16.7% de las veces, pero en este caso salió un 22.9% de las veces, lo que representa un 37.5% por encima de lo que debió ser. Naturalmente, si unas salen por encima, otras tienen que salir por debajo, como puedes ver en el resto de la data de esta misma línea. Si te fijas en la parte 2 de la tabla, la que está sombreada en blanco, donde aparecen los términos absolutos, esto implica que la cara 1 debió salir 16 veces, pero salió 22 veces. En esta parte de los resultados absolutos, puede que notes pequeñas diferencias que son debido a redondeo. Estos resultados absolutos aparecen además graficados aquí. Nota que cada barra de izquierda a derecha representa una cara del dado, desde 1 al extremo izquierdo hasta 6 al extremo derecho. El número dentro de la barra es la cantidad de veces que salió el dado. Por ejemplo, en el caso del 1 salió 22 veces, por eso ves un 22 aquí. Nota estas rayas rojas. Esas rayas lo que representa es el resultado teórico esperado, que en este caso debió ser 16. Lo que esto te deja ver visualmente es que la cara 1, la 2 y la 4 estuvieron por encima, mientras que la 3, la 5 y la 6 estuvieron por debajo del esperado. Tanto las barras como la línea van a ir cambiando constantemente durante la corrida de la simulación de acuerdo al valor que aparezca aquí en la casilla actual.
Esta celda representa la desviación estándar de la diferencia porcentual entre los resultados teóricos y los medidos. En un caso ideal debería ser cero, pero cuanto más cerca de cero se encuentre, quiere decir que más se acercaron los resultados teóricos a los experimentales, y más tarde vamos a graficar eso para que veas cómo eso va cambiando conforme aumentan el número de corridas. La celda de abajo es la desviación media, en el que estoy computando una métrica similar pero usando los datos absolutos para que no sean sensitivos al número de corridas. Esta tabla que aparece aquí a la derecha es la que alimenta esta gráfica. Básicamente lo que hace es que en 50 puntos de las corridas va a documentar ciertos parámetros. Lo que va a documentar es el número de la corrida, la desviación estándar de los resultados porcentuales y la desviación media de los resultados absolutos. Según cómo está la simulación hasta ahora, en este gráfico estamos presentando los resultados de la desviación estándar de las diferencias porcentuales, y inmediatamente lo que puedes ver es que hay una tendencia a decrecer según va aumentando el número de corridas. No se nota mucho, pero hay sobrepuesta una línea de tendencia de potencias para que se vea cuál es la tendencia de crecer conforme aumenta el número de corridas. Así que ahora que entiendes lo que quiere decir cada cosa, voy a correr una simulación un poco más amplia de unas 5.000 corridas. Debe tardar de entre 3 a 5 minutos en completarse. En el próximo video vamos a ver otros distintos escenarios. Si hay algo que específicamente te gustaría ver que simuláramos, por favor deja un comentario en la sección de comentarios. Ok, así que vengo entonces acá en el número de corridas, cambio el número a 5000 y presiono iniciar simulación. Nota cómo van cambiando estos parámetros sobre cuál es el actual y cuál es el teórico. También cómo cada vez que se cumple el intervalo correspondiente se van añadiendo datos aquí al gráfico, y naturalmente cómo se va actualizando automáticamente cada uno de los parámetros de la tabla. Que ya básicamente se ha corrido una quinta parte, aproximadamente 1000 corridas de las 5000. La tendencia más importante que debes observar aquí es lo que te dice la ley de los números grandes, que conforme aumenta el número de corridas, más se van a acercar los resultados experimentales a los teóricos, y eso lo puedes ver aquí en la diferencia porcentual entre lo que debe ser la participación, ¿no?, de cada una de las caras versus lo que es lo teórico. Nota que conforme van aumentando el número de corridas, esa diferencia porcentual se va a ir haciendo cada vez más y más pequeña, lo cual lo puedes ver aquí también en esta columna de la tabla. Hay claramente una tendencia a hacerse cada vez más pequeño, en parte por el mismo efecto de la cantidad de corridas, ya que esta desviación de las diferencias de una forma o de otra está relacionada al número de corridas, es dependiente de eso. Que básicamente ya hemos corrido 2/3 partes casi. Nota que ya las diferencias entre los porcientos experimentales y teóricos es menor del 1%, alrededor del 1% en la mayoría de los casos. En promedio está alrededor de entre 1 a 2%.
Ok, ya básicamente completó. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Recuerden, en el próximo video de esta serie vamos a estar viendo otros escenarios de esta misma simulación. Si hay algo que te gustaría ver en términos del número de corridas, por favor deja un comentario en la sección de comentarios. Este es un curso en progreso. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. También te puedes añadir a nuestra página de Google Plus. De todas formas vas a recibir notificación del próximo video. Si quieres ver más videos de este curso, haz clic aquí en probabilidad y estadística. Aquí curso sobre la HP 50G. Aquí cómo buscar en el canal para que seas más efectivo encontrando lo que necesitas. Y aquí de vez en cuando aparecerán otros enlaces de interés. Hasta luego.